Nancy salió del coche. Miró a su alrededor. No es que tuviera miedo de alguien, era más una costumbre. La mujer se dirigió al edificio de varios pisos donde se encontraba la oficina que necesitaba. Buenos días, Ilan, sonrió Nancy. Espero que traiga buenas noticias. Bueno, depende, suspiró el hombre. En cualquier situación se puede ver una oportunidad. Entiendo, bajó la cabeza Nancy. Entonces, ¿todo se ha confirmado? Ilan permaneció en silencio. Había hecho un gran trabajo y, como demostraba su experiencia, tales casos no eran raros. El dinero es lo que crea la ilusión de poder. Por eso, muchos quieren tenerlo. Y si no se puede ganar honestamente, entonces se puede quitar fácilmente a alguien. Nancy regresó a su coche. Rara vez sucede que ambos cónyuges trabajan por el bien común. En general, alguien tiene su propia empresa, así era en la familia de Nancy. Nancy organizó su primer negocio hace muchos años. En realidad, le gustaba esta actividad, para ella, todo era como un juego. Montó una pequeña oficina y comenzó a hacer trabajos artísticos pequeños. Se utilizaba de todo, retratos en acrílico, pizarras, pinturas en la pared de la escuela. Nancy terminó la escuela de arte, no tenía un talento especial, pero tenía suficiente experiencia para cosas cotidianas. Así, poco a poco, fue desarrollando sus habilidades, y después de 2 años, se unió a ella otra persona. Los pedidos aumentaron, y la chica ya estaba pensando en expandir el negocio. Lo que al principio apenas generaba ingresos se convirtió en algo más, y Nancy se sintió más segura. A sus 33 años, a los ojos de los demás, parecía una novia envidiable, muchos pretendientes la rodeaban. Inmediatamente, sin consultar previamente, la secretaria le preguntó. Nancy no sale con nadie sin previo aviso. No, admitió él honestamente. Pero lo que le diré seguramente le interesará. Naturalmente, la chica le pidió que no esperara, ya que el director no lo recibiría de todos modos. Pero, para su suerte, Nancy salió de su oficina. Le dio un par de tareas a la secretaria, y Dad inmediatamente se dio cuenta de quién era. Salió prácticamente detrás de Nancy, casi alcanzándola cuando ella ya había encendido el coche. Disculpe, dijo en voz alta, necesitamos hablar. Una extraña expresión se congeló en su rostro. La escucho, salió del coche Nancy. ¿Nos conocemos? Aún no, sonrió el desconocido. Por eso vine. Dad, se presentó. ¿Así que decidió conocerme? Lo miró asombrada Nancy. Sí, lamentablemente, no hay otra forma de llegar a usted, respondió él. Así es, como dicen, la audacia es la segunda felicidad. No sabía cómo reaccionar ante el hombre, dijo Nancy. ¿Y ahora qué? Ahora, el viernes vamos a un restaurante, dijo Dad con la misma seriedad. Ya he reservado la mesa. ¿Así que estaba seguro de que aceptaría? Este descarado resultó ser aún más arrogante de lo que había pensado la mujer. Bueno, por supuesto, de hecho, se sorprendió él. Me temo que le voy a decepcionar. No podré ir, Nancy quería terminar esta conversación. No se acepta un no por respuesta. El viernes a las 7 en el café, la interrumpió el hombre. Nancy sonrió con desdén, pero no pronunció más palabras. Conducía y seguía pensando en este extraño desconocido. Durante todo el camino se indignó. Nancy no quería ir a cenar con ningún Dad, pero un incidente poco agradable se interpuso. Tenía un cliente antiguo, el señor Smith.
Un tipo despreciable, y Nancy trataba de no encontrarse con él personalmente, generalmente hablaba con los gerentes, en ese caso estaba bien, pero en cuanto se mencionaba al director, parecía que él se transformaba. Hace tiempo que no nos vemos, Edward. Usted sabe lo ocupada que estoy, trató de mantener la distancia Nancy. Por eso quiero distraerla de su duro trabajo y pasar un rato con usted, sonreía juguetonamente él. Por supuesto, Smith no solo le daba cumplidos, sino que en un par de ocasiones intentó besar a Nancy, aunque sin éxito. No solo tenía esposa y 4 hijos, sino que además era conocido en toda la zona como una persona poco delicada. Al día siguiente, Nancy apenas entró en la oficina cuando vio a Smith con un enorme ramo de rosas. Se dirigió de inmediato hacia ella, lanzando un beso en el aire. Mi alma. Edward, discúlpame, pero no puedo, respondió ella cansada. Si me lo hubiera dicho antes, pero ya le prometí a otra persona. Tenemos asuntos muy urgentes. El viernes voy a un café. Oh, eso es genial. Entonces, podemos encontrarnos allí. Se alegró él. Que su invitado celebre con nosotros nuestra fiesta. Me temo que no podrá, se puso pálida Nancy. Edward, hablemos en otra ocasión. Al final, Smith no se rindió y prometió venir al restaurante también. Nancy decidió pedirle a su nuevo conocido que la ayudara. Claro, si él finge ser mi prometido, entonces este Smith finalmente me dejará en paz, se alegró con la idea. Así que, queriendo o no, Nancy tuvo que ir al restaurante. No se vistió elegantemente, ya que para ella era una reunión de trabajo. Al entrar en el salón, inmediatamente vio a Dave. Él se acercó, la ayudó a quitarse el abrigo y se comportó como un caballero. Por favor, dijo galantemente mientras corría la silla para que Nancy pudiera sentarse. Espero que tengamos una agradable velada. Dave, perdóneme, pero quiero ser honesta con usted, se sonrojó Nancy. Vine aquí solo por una razón. ¿Podría ayudarme? Y justo en ese momento, Edward entró de golpe al restaurante. Una vez más venía con flores y rápidamente ocupó una silla vacía. Bueno, espero no haber llegado tarde, sonrió satisfecho. Permítame presentarme, extendió la mano hacia Dave. Dave lo miró con asombro y luego desvió la mirada hacia Nancy. Edward, permíteme presentarte a mi prometido, le guiñó el ojo a Dave. Ah, ya veo, dijo Edward, desanimado. Bueno, entiendo, estoy de más aquí. Que tengan una buena noche, se levantó y se dirigió a la salida. Muchas gracias, me has salvado. Intentó recuperar el aliento Nancy. Espero que ahora me deje en paz. ¿Es tu prometido? No podía entender Dave, a quien la situación sorprendió inesperadamente. No, es un admirador. Además, casado, sonrió ella. Y yo no juego a esos juegos. Nunca podré entender la infidelidad y la traición. Bueno, entonces estoy tranquilo, suspiró el hombre. Nancy, perdóname, pero te diré de inmediato, soy una persona bastante celosa. Así que no toleraré que mi mujer coquetee con hombres ajenos. ¿A qué se refiere? No entendía ella. Nancy, todavía no entiendo qué quieres de mí. ¿Quieres pedir algo de nuestro negocio? No, no me interesa su negocio. Me interesas tú. ¿Siempre eres tan directo? Finalmente dijo ella. Nancy, lo siento, pero es la primera vez que me encuentro con una persona así. Lo considero un cumplido, se rió él. Me gusta cuando me destacan entre los demás.
Nancy se enfurecía por dentro. No le gustaba nada ese tipo arrogante, parecía que la vanidad de Ted no tenía límites. Prácticamente no habló con él durante toda la cena, mientras que el hombre seguía hablando de sí mismo. Al despedirse, prometió que pronto se volverían a ver. No sé quién es peor, Smith o este Ted, murmuró mientras entraba en el patio. Nancy no estaba en contra de las relaciones, pero después de haberse quemado un par de veces, decidió que era mejor estar sola que volver a experimentar ese tipo de sufrimientos. Al día siguiente, un mensajero le trajo un hermoso ramo de flores y Nancy inmediatamente supo de quién era. El miércoles a las 8 nos espera un gran espectáculo. Por favor, no llegues tarde, leyó en la nota. Con rabia, la rompió. Tenía que ocuparse de sus asuntos, no perder su tiempo con admiradores poco inteligentes. Los días siguientes fueron difíciles, uno de los clientes llegó a pelear, y por su culpa, Nancy se sumergió por completo en su trabajo. Sabía que llegarías tarde, escuchó la voz de Ted detrás de ella. Se dio la vuelta bruscamente, él estaba cerca de su coche sonriendo. Nancy no tenía fuerzas para discutir con él, así que permaneció en silencio. Te pido que vengas conmigo hoy, señaló hacia su coche. Al espectáculo. Ya hemos llegado tarde. Pero solo por un momento, lo interrumpió. Al sentarse en el asiento del copiloto, Nancy se sorprendió. Esa noche, Ted se comportaba de una manera completamente diferente. Era amable y atento, ya no intentaba demostrar su superioridad. Eso sorprendió mucho a Nancy. ¿Qué te pasó? Se rió. ¿Dónde está ese pavo pomposo? Ayer lo sacrificaron para la sopa, respondió riéndose. Nancy, creo que será honesto si muestro mis peores cualidades desde el principio. Prefiero mostrar primero la peor versión de mí y luego mis virtudes. Es la primera vez que me encuentro con tal enfoque, se sorprendió. Normalmente, los hombres intentan impresionar de manera deliberada. Bueno, eso no está en mis reglas, sonrió Ted. Todo lo que te dije la última vez es pura verdad. No quiero mentir. Tengo un montón de defectos, pero también puedo sorprender. Nancy había visto mucho durante sus años en el negocio. Pero con una persona como él, definitivamente se encontraba por primera vez. Dave resultó ser tan inusual que le apetecía continuar conociéndolo. Además, después de su segunda cita, el hombre no insinuó nada, hablaba de cosas ajenas. Nancy empezó a sentir más confianza hacia él, algo que ocurría muy raramente en su vida. Dave, ¿por qué te gustan las carreras? Le preguntó un día cuando él la llevó al autódromo. Me gusta arriesgarme, y no se trata de la adrenalina. Creo que es natural para cualquier persona, simplemente, algunos se lo admiten a sí mismos y otros no. Puede que tengas razón, lo apoyó Nancy. Mi negocio también es un riesgo. Entiendo. Cuando perdí el mío, pensé que no podría recuperarme, suspiró él. Pero ahora me estoy recuperando poco a poco. En un par de años abriré algo nuevo. Y yo no puedo vivir sin el diseño, confesó Nancy. He pensado mucho en lo que me gustaría hacer, pero no hay nada que me interese fuera de este campo. Conozco personas que han cambiado radicalmente su vida, pero yo no puedo hacerlo. Las reuniones con Dave se volvían cada vez más interesantes. Nancy ni siquiera se dio cuenta de cómo él se convirtió en una persona indispensable para ella. Una vez, el hombre le confesó que le gustaba y que había decidido conocerla a toda costa, por eso su primer encuentro le parecía forzado. Hace 6 meses, Ted perdió su negocio. O mejor dicho,
como le contó a Nancy, su mejor amigo lo traicionó, por lo que Dev tuvo que aceptar su derrota. Pero no buscaba venganza, la pérdida le hizo reflexionar sobre cosas más importantes. Por ejemplo, se dio cuenta de que necesitaba una compañera de vida. Una vez conoció a Nancy, pero ella no se fijó en él en ese momento. Se podría decir que, a primera vista, entendió que ella era su persona. Desde la primera cita, le dijo a Nancy que tenía serias intenciones hacia ella. Y así, casi 4 meses después, Nancy comprendió que había encontrado a su persona. Dev se parecía a su ideal, tenía todo lo que ella siempre había soñado. Nancy, creo que hemos llegado a conocernos lo suficiente como para sacar las conclusiones adecuadas, le dijo una vez. No me gusta perder el tiempo. Cásate conmigo. La mujer había estado esperando su propuesta, pero no quería imponerse. Se podría decir que Nancy se sentía la mujer más feliz. En 2 meses voy a pedir un préstamo, tendremos nuestra boda, le tomó la mano. Y luego comenzará nuestra vida familiar. Nancy, abriré un taller de automóviles, con eso nos bastará al principio. Dev, no voy a dejar mi empresa, sonrió ella. También trabajaré. Así cambió la vida de Nancy. Estaba extremadamente nerviosa antes de la boda. Para ella, tal evento debía suceder solo una vez en la vida. Tenía un poco de miedo. Dev la apoyaba todo el tiempo. Nancy, siempre estaré contigo, la aseguraba él. Nancy le creía. Sentía que su marido nunca la traicionaría. Por lo tanto, a pesar de todos los nervios, ella era feliz. En la boda, parecían una pareja muy hermosa. Las 2 semanas de luna de miel pasadas en el extranjero convencieron aún más a Nancy de que había tomado la decisión correcta. Dev no se apartaba de ella ni un paso, siempre estaba a su lado. Por supuesto, de vez en cuando, Nancy notaba en su rostro confusión o incluso enojo cuando otros hombres la miraban. Pero los celos de su marido incluso la alegraban. Dev parecía completamente indiferente a las bellezas que caminaban a su alrededor. Al regresar a casa, comenzaron su verdadera vida de pareja. Dave inmediatamente le advirtió a Nancy que probaría todas las opciones posibles para abrir un negocio, y que por eso tendría que viajar a menudo para reuniones. Ella lo entendía, sabía mejor que nadie que nada se consigue fácilmente. Un par de meses después, Nancy notó que Dev no estaba logrando nada. Naturalmente, le ofreció su ayuda, pero él se negó. Con el tiempo, comenzó a preocuparse mucho por él, le había negado el crédito varias veces, e incluso la persona que le prometió prestarle dinero terminó negándose. Dev, ¿por qué no me dejas ayudarte? Le preocupaba a ella. Nancy, soy un hombre, tengo que hacerlo yo solo, respondió él con seriedad. Por favor, no te metas en mis asuntos. Ya te he pedido dinero y me da vergüenza. ¡Qué tontería!, intentaba calmarlo Nancy. ¿Qué importa quién trabaja? Quizás en un año yo estaré en casa y tú estarás todo el tiempo en la oficina. Nancy, no quiero vivir a tu costa, respondió Dev. Varias veces intentaron llegar a un compromiso. Al final, Dev accedió a pedirle dinero prestado a Nancy, al menos por un tiempo, y luego verían cómo se desarrollaban las cosas. Nancy notó que su marido se sentía más animado. Estaba siempre ocupado, desapareciendo por ahí. Ella se sentía la mujer más feliz. Hola, querida, dijo un día al llegar a casa con flores. Dev siempre le prestaba atención. Bueno, quiero darte una buena noticia, hoy he conseguido mi primer pedido. Dev, felicidades.
Se alegró Nancy. Hay que celebrar esto. Nancy no se metía mucho en su negocio, ella estaba constantemente ocupada con sus propios asuntos y solo había estado un par de veces en el taller de Dev. En realidad, en ese momento, tenía pensamientos muy diferentes, se dio cuenta de que realmente quería tener un hijo. Ella y Dev ya habían hablado de este tema un par de veces y le pareció que él estaba ocultando algo. Antes tenía miedo, dijo él, bajando la mirada, una vez. Soy estéril. No puedo tener hijos. Nancy se puso pálida. Por supuesto, amaba a Dev, pero por primera vez se dio cuenta de que él no le había dicho la verdad. Le dolía y se sentía herida. Los médicos dijeron que no perdiéramos la esperanza, empezó a tranquilizarla. Pero yo dudo. Bueno, sonrió débilmente ella, te amo. Encontraremos una solución. Esta noticia sacudió a Nancy durante un tiempo. Ahora no tendrían una familia completa, y eso, por supuesto, la inquietaba. Como última opción, podrían adoptar un niño, pero todo eso no era tan fácil. Nancy había estado tratando de aceptar esto durante casi un mes, pero el diagnóstico de Dev sonaba como una sentencia. Finalmente, intentó cambiar de tema. Nancy les propuso ir de vacaciones juntos, especialmente porque últimamente ambos pasaban todo el tiempo en el trabajo. El mar los recibió con un clima hermoso y un mar suave. Por supuesto, la pareja respondía a las llamadas, pero trataban de pasar el mayor tiempo posible juntos. La playa estaba llena de vacacionistas, pero a Nancy no le molestaba en absoluto. Dev fue a buscar una limonada fría, mientras ella se tumbaba en la orilla y observaba a la gente alrededor. Había suficientes rusos, incluso parecía que uno de ellos la miraba con los ojos de su marido. Pero él no estaba por ninguna parte. Dev se fue al café más cercano, pero su esposa no lo notó allí. Pasaron casi 20 minutos y Dev aún no apareció. Nancy se preocupó, marcó su número, pero él no contestaba. Reunió sus cosas y se dirigió hacia el café. Estaba muy nerviosa y finalmente vio a su esposo. ¿Dónde has estado?, preguntó nerviosamente. ¿Dónde está tu teléfono? Miró sus manos. Imagínate, lo perdí. Se rió él. Era evidente que su marido estaba de buen humor. Les contó que había comenzado a buscar su teléfono y que unos rusos lo habían encontrado, así que tuvo que esforzarse mucho para recuperarlo. Dave no parecía cansado y Nancy incluso se enojó un poco con él. Pero eso no era todo. Cada día le sucedía algo a Dev, a veces le pedían ayuda y él se iba por un par de horas, otras veces lo llamaban del trabajo y desaparecía. ¿Qué está pasando?, pensaba la esposa, sin entender nada. Decidió hablar con su marido, pero él lo tomó a broma, respondiendo que era un descanso y que lo recordaría por mucho tiempo. Nancy intentaba mantener la calma. Notó otra cosa extraña: si antes alguien la miraba, Dev inevitablemente se ponía celoso. Una vez, mientras estaban tumbados en la orilla, alguien silbó. Un grupo de jóvenes pasó junto a ellos y uno de ellos se detuvo descaradamente, mirándola fijamente. Dev no le dijo nada, solo lanzó una mirada a la situación y volvió a cerrar los ojos. Esto sorprendió mucho a Nancy. Tenía la sensación de que Dev estaba en las nubes, lejos de ella. Regresaban a casa como extraños, casi sin hablar. Él guardó silencio durante todo el camino. A Nancy le resultaba muy extraño, había estado esperando tanto tiempo para que finalmente pasaran tiempo juntos. Pero el viaje la decepcionó. Por dentro, todo hervía, pero no podía expresar eso a Dev.
Aparentemente, todo estaba bien entre ellos. No tenía ninguna razón. ¿Pasamos unas buenas vacaciones? Sonrió su esposo. Nancy, es el mejor viaje de mi vida. Ella lo miró con la boca abierta, sin entender si decía la verdad o si bromeaba. Después de este viaje, la vida de Nancy cambió drásticamente. Sintió el frío por parte de Dave. No es que él dejara de amarla, pero prestaba mucho menos atención a ella. Dave se detuvo frente a un edificio de varios pisos, tomó una gran bolsa del asiento delantero. La cara del hombre brillaba y se dirigió rápidamente hacia la entrada. Abrió el portero automático con un solo movimiento y esperó el ascensor. La sonrisa no se borraba de sus labios. Hola. Se abrió la puerta. Hola, he llegado a casa. Pensé que no vendrías. Sara, te extraño muchísimo, la besó apasionadamente y ella no se resistió en absoluto. Una hora después, estaban sentados a la mesa de la cocina. Dave terminaba una deliciosa cena que le había preparado la chica. El mar fue impresionante, decía él. Sabes, cada día me resulta más y más difícil jugar mi papel, suspiró. 3 años es demasiado. Solo hemos limpiado la mitad, dijo ella, acariciando su mano delgada. Chica, solo recuerda cómo vivíamos antes. Sí, la vida de un hombre ahora es envidiable, un coche caro, ropa de marca. Dave recordó cómo había alquilado un buen coche para invitar a Nancy a una cita. Sara lo miraba con ojos enamorados y brillaba de felicidad. Ahora ella no tenía nada de lo que había soñado. Solo quedaba esperar. Un poco más, y entonces tendrían todo. Sara había cumplido recientemente 28 años. Hace 5 años conoció a un chico. Ella había soñado toda su vida con una buena vida. Con ese sueño llegó a la ciudad, pero no lo logró. En su camino no se cruzó con un oligarca, sino con un chico común y corriente. Como se dice, sin casa ni hogar. Entonces, Sara trabajaba en el mercado, vendiendo verduras. Le pagaban poco dinero. Después de un romance fallido con el dueño, se dio cuenta de que su cuerpo no significaba nada, necesitaba una mente inteligente. Así que comenzó a pensar en cómo ganar mucho dinero de manera fácil. Sin embargo, sus sueños fueron interrumpidos por un desconocido. Un joven de cabello oscuro se acercó a ella y la miró fijamente durante varios minutos. Su mirada decía mucho. Sara era guapa, a menudo se lo decían. Sin embargo, su apariencia no le había traído éxito hasta ese momento. Dave, dijo de repente él, ¿me echas de menos? No es la primera vez que te veo. Bueno, eso es todo, dijo él, mirándola. Ahora sigue caminando. Eres un sinvergüenza. Le lanzó la vendedora, no tienes nada que venir a molestarme aquí. Él seguía de pie, mirándola. ¿Qué quieres? No pudo aguantar Sara y comenzó a discutir con él. No sabía en ese momento que la obstinación era una de las principales características de Dave, al igual que de Thomas, su antiguo jefe. Y allí estaba este insolente. En fin, desde ese día, Dave empezó a visitarla constantemente. No le molestaban las burlas. Parecía que no las notaba en absoluto. Por más que la chica se irritaba, él la agotó tanto que finalmente accedió a pasear con él. Dave provenía de una familia complicada, su madre había fallecido hace tiempo y su padre, que bebía mucho. Se podría decir que la calle crió al chico, pero no era así. Dave creció siendo un niño solitario, ni siquiera tenía amigos.
Su actividad favorita era trepar al desván y quedarse allí sentado. A los 12 años ya intentaba ganar su primer dinero, pero pronto se dio cuenta de que, para vivir bien, no bastaría con solo trabajar. Era real esperar hacerse rico haciendo solo trabajos manuales. Por supuesto, comprendía que el robo y cosas por el estilo no llevarían a nada bueno. Así que a sus 16 años, Ted solo soñaba con un milagro y debía ser un milagro legal. No le llegó la idea de encontrar una novia rica de inmediato. No tenía nada que ofrecer, así que ni siquiera era apto para cortejar. Se movió un poco, pero no encontró a la candidata adecuada. Cuando cumplió 25, tomó la decisión final de cambiar algo en su vida. No pudo obtener educación debido a las constantes borracheras de su padre. Tenía que esconderse en algún lugar, pero tras la muerte de su padre, parecía que le habían crecido alas y ahora la antigua casa le pertenecía por completo. Con este bagaje, llegó a Sara, quien en principio no estaba en contra. Ella también provenía de una familia pobre, así que eran similares, carecían de habilidades, pero tenían grandes aspiraciones. Ella sabía que no tenía nada que esperar de Dev, pero él era astuto, y eso le daba esperanza de que su amado encontraría alguna solución. Pero todo resultó ser lo contrario. Hace 3 años, cuando la joven pareja ya estaba cansada de arrastrar una existencia miserable en su viejo hogar, Sara inició una conversación seria. «Dev, tenemos que pensar en algo», lloró ella. «No puedo seguir así. Pronto moriremos aquí vivos». El chico había probado de todo, jugó a las cartas por dinero, intentó fingir un accidente frente a un coche de lujo, por lo que le pagaron una compensación, aunque no fue ni de lejos lo que esperaba. Luego, Ted se asoció con otro joven e intentaron establecer su propio negocio. Pero aquí también solo obtuvieron unas pocas monedas. ¿Quizás debería engancharme a algún hombre rico?, suspiró Sara. Ella ya estaba dispuesta a eso. ¿Estás loca?, se enfadó Dev. Era un hombre extremadamente celoso. Ni se te ocurra. Te mataría en el acto. Yo aceptaría eso por una vida mejor, respondió ella con tranquilidad, si tú te encontraras a una mujer mayor y te casaras con ella. Lo principal era que tuviera dinero. A Dev le dolía y le molestaba mucho ese día. Sara estaba dispuesta a compartirlo con otra mujer. Pero después de unos días, su idea ya no le pareció tan mala. Sara, si encuentro a una mujer adinerada, en primer lugar, solo me amarás a mí, y en segundo lugar, ganarás buen dinero para nuestra familia, respondió ella con la misma seriedad. Dave se puso a pensar. Necesitó unos días para considerar quién podría encajar en ese papel en su ciudad. No es que hubiera muchas opciones, pero el joven solo pudo encontrar a 2 mujeres. Una de ellas tenía 46 años. Dave ya era una persona bastante exigente. Se encontró frente a una mujer malhumorada, que hablaba groseramente y que constantemente se salía del tema. En general, a él no le gustó en absoluto. Dev, ¿qué importa lo que diga?, le contrarrestó Sara. Lo principal es que es rica. Pero ese es el problema, con alguien así, si vives, luego tendrás problemas, respondió el ofendido. Nancy le parecía a Sara un pez demasiado pequeño. Tenía un grupo pequeño de amigos, y sus perspectivas eran bastante limitadas, así que inmediatamente desechó esa idea. Pero Doug pensó de manera diferente, decidió que era mejor tener menos, pero de mejor calidad. No la quiero, dijo de forma sencilla. Sara en el fondo se sintió aliviada de que pudiera enamorarse de ella. En su opinión, era atractiva,
pero Dad insistió y Sarah se vio obligada a aceptar. Como vivían en una parte completamente diferente de la ciudad, se podía decir con confianza que Nancy nunca había cruzado caminos con él. No fue fácil para Dad jugar este papel. Tenían muy poco dinero para crear la imagen perfecta. ¿Y qué gastos había en flores? Sarah siempre estaba comentando algo a su prometido. En resumen, él gastó todo lo que pudo solo para atraer a Nancy a sus redes. Después de las primeras 2 citas, Dad estaba convencido de que no iba a lograr nada, pero Sarah le sugirió cambiar de táctica. Y, oh maravilla, Nancy de alguna manera derritió el hielo. Así fue como su plan funcionó. Sin embargo, no pasó sin escándalos. Cuando Sarah se enteró de que su amante se iba de luna de miel con su esposa, casi se volvió loca. Esa vez no viajó con Dad, no tenían dinero para eso. Así pasó su bautismo de fuego. Dave estaba realmente preocupado. Fingir ser un hombre enamorado resultó ser una tarea difícil para él. Intentaba no mostrar que a Nancy le importaba un comino. Y en casa, Sarah solo hacía que llorar constantemente. Pero tan pronto como empezaron a llegarle un poco de dinero, todo volvió a la normalidad. Dad le llevaba gustosamente el dinero, pero luego las sumas comenzaron a aumentar. Lo primero que hicieron fue comprar un apartamento. Nancy le dio a Dad dinero para el taller de autos. Él le pagó a un hombre para que interpretara el papel de su trabajador. Dad y Sarah vendieron su viejo casita, añadieron el dinero que obtuvieron de Nancy y compraron un buen apartamento de 3 habitaciones. Sin embargo, tuvo que estar a nombre de Sarah. A Dad no se le permitía aparecer en tales tratos. Durante un tiempo, la chica estaba tan feliz que parecía estar loca, tenía su propio apartamento. Aún trabajaba, pero cada vez que regresaba a casa, se sentía como una verdadera reina. El tiempo pasó y sus exigencias empezaron a crecer. Se podía decir con total confianza que Sarah había cambiado mucho. Dad, estoy cansada de trabajar, le dijo un día. ¿Cuándo tendremos suficiente dinero? El hombre se encontró en una situación muy difícil. Una vez más, tuvo que mentirle a su esposa, diciendo que necesitaba dinero. Sarah, sin remordimientos, lo gastó de inmediato. Dad estaba muy enojado con ella. «Sabes, Dad, ya estoy soportando que estés con otra mujer», le gritó su amante. «Me merezco una compensación. ¿Qué quieres de mí?» «No puedo decirle que mi taller de autos se ha cerrado», se enfurecía él. La consecuencia de este escándalo fue que Sarah decidió irse de vacaciones con Dad al mar. Esto la convenció aún más de que merecía una vida mejor. No quería regresar a la pobreza. Así fue como Dad se sacrificó por su amor, pero el comportamiento de Sarah comenzó a asustarlo un poco. «Sarah, ¿y si no conseguimos nada?», suspiró él. «A pesar de lo que dijo el abogado, ya no estoy seguro de nada. Vamos. Hemos trabajado tanto para esto», trató de animarlo su amante. «Dad, no te desanimes. Un año más y seremos muy ricos». Dave estaba al tanto de todo, por lo que evaluaba la situación con más claridad. En el divorcio, no podría obtener una suma enorme de dinero. La mitad de todos los bienes de Nancy y sus cuentas podrían aportarle, como mucho, unos 20 millones, pero Sarah, como si no lo oyera, vivía en su mundo imaginario y no quería saber lo que realmente sucedía fuera de él. «Sarah, en serio», dijo Dad. «Despierta. No soy un mago». «Ya estoy equilibrando tu queja», se enfadó ella. «Siempre lo mismo. ¿Qué quieres de mí?»
He sacrificado lo más valioso de mi vida, que eres tú. ¿Y ahora me dices que no espere nada? Quiero terminar con este juego. Compramos un buen apartamento. Vamos a dejarlo así, le suplicó, mirándola con desesperación. ¿Qué te ha hecho ella? Se asustó ella. Dudo mucho que me ames. La chica había puesto todo patas arriba. ¿Y entonces para qué estoy haciendo todo esto? Se enojó Dev. Sarah, yo me he sacrificado, no tú. Vete al diablo. Gritó su amante y se fue a otra habitación. Últimamente, Dev había comenzado a irritarla. Ya no le parecía un hombre. No entiendo qué le pasa, salió él del apartamento. Tal vez nunca la conocí. El resentimiento llenó el corazón de Dev. Le parecía que se estaba hundiendo en un abismo. Se subió al coche y por primera vez en su vida pensó seriamente, ¿y si ella nunca me amó? Este descubrimiento casi lo mata, pero después de esa revelación, Ted se sintió mejor. Encendió el motor y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ted sabía que no podría aguantar mucho más. Lo más importante es que ya no veía por qué tenía que soportar todo esto. Nancy salió del detective. Ella misma sentía que algo pasaba con Dev. El dolor llenaba todo su ser. Dios mío, ¿cómo puedo sacarlo de mi corazón? Preguntó. Lo amo. Nancy no esperaba reaccionar así ante la infidelidad de su esposo. Una cosa es decirlo y olvidarlo, y otra muy diferente es cuando sientes algo por una persona. Al principio, decidió pedir el divorcio, pero algo la detuvo. La decisión de ir a esa complicada conversación. Nancy regresó al trabajo, tratando de distraer su atención, pero le costaba mucho, todo se le caía de las manos, su corazón se rompía de amor por Dev. ¿Cómo puedo olvidarlo? Pensaba ella. El amor no es una cosa, no se puede simplemente tirar a la basura. Aunque logró trabajar hasta el final del día, a las 5 ya estaba en casa. Pero en cuanto cruzó el umbral, toda su bravata desapareció y la mujer cayó sobre la cama, incapaz de levantarse de nuevo. No escuchó cómo su esposo regresó a casa. Dev tomó una decisión muy difícil, no le importaban las consecuencias. Al fin y al cabo, tenía conciencia. Una cosa es soñar con que no haces nada y te haces rico, y otra es cuando hay otras personas involucradas. No todos son capaces de dar ese paso. Nancy, ¿qué te pasa? Asomó el marido y se puso pálido. La mujer parecía una estatua. Me duele la cabeza, susurró ella. Dev, ¿podemos hablar mañana? El marido salió y se dirigió a la cocina. Su alma estaba inquieta. Comenzó a preocuparse seriamente por Nancy. Es una sensación extraña, susurró. No me importa lo que le pase. Este descubrimiento lo dejó tan atónito que Dev apenas logró sentarse en una silla. Sentía claramente que su esposa le importaba, pero con esa revelación también nació en él un fuerte dolor. Se tomó la cabeza con las manos. Después de todo, Nancy es una buena mujer, y yo solo estaba jugando con ella. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Por la locura de Sarah? Intentó encontrar una respuesta, pero aún no la veía. En ese momento, Ted solo entendía que de alguna manera Sarah había logrado usarlo. Porque en realidad, ella no hacía nada. Él asumió toda la responsabilidad, arriesgando su vida, ya que por su fraude podían meterlo en la cárcel. ¿Para qué la necesito? Se preguntó directamente. Ella simplemente me vendió por dinero, me alquiló a Nancy para que ella le pagara. Dios, ¿por qué no lo vi antes?
Aquella noche fue la más difícil en la vida de Dev. Todos sus sueños juveniles fueron destrozados de un instante a otro. Comprendió claramente que todo tiene un precio. No existe eso de tomar algo ajeno y luego poder vivir en paz. Siempre vendrán a buscarte y te pedirán que asumas la responsabilidad. Y si se da el caso, no importa si es en este mundo o en el otro. La cabeza de Dev giraba en la almohada, el sudor frío le brotaba en la cara. El hombre estaba atravesando una difícil crisis existencial, como si hubiera un demonio dentro de él que no le dejaba en paz. Por supuesto, no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Pasó toda la noche en delirios y se levantó a la mañana siguiente demasiado tarde. Sin embargo, su alma se sentía ligera. Dev sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se preparó rápidamente y se dirigió al trabajo de Nancy. Tan pronto como entró en su oficina, notó que su esposa no lucía muy bien. En sus ojos había una pregunta congelada. «Nancy, me preocupa tu salud», dijo él. Ella guardó silencio, y él inmediatamente notó las lágrimas en sus mejillas. Dave no quiso esperar. «Nancy, necesitamos hablar. La conversación será larga. ¿Puedes irte un par de horas?». Le miró suplicante. «Está bien», murmuró ella apenas audible. Sus piernas temblaban. Nancy no sabía qué deseaba más, si que Dev desapareciera de su vida para siempre o que todo lo que había aprendido no fuera verdad. Dev sentó a su esposa en su coche y se alejaron un poco del trabajo de ella. «Nancy, necesito contarte muchas cosas», bajó la cabeza. «Desafortunadamente, he sido un inútil», sonrió de manera torcida. Dev se concentró en sus palabras, pero parecían desvanecerse de su mente. Decidió hablar lo que sentía. «Reconozco completamente que soy un bastardo», declaró el esposo con seguridad. «Te he estado utilizando todo este tiempo». Lo más difícil ya estaba dicho, y Dev decidió tomar un respiro, cubrió su rostro con las manos y guardó silencio por un momento. «Nuestro encuentro fue completamente fabricado. Te estuve buscando», continuó. «Y eso no es lo peor, nunca te amé». Se detuvo, porque quería añadir algo, pero se contuvo. «Llevo mucho tiempo viviendo con Sarah. Pensé que ella era la mujer de mi vida. Ella ideó este plan, y yo acepté». El hombre enfatizó que en ningún momento disminuía su culpa. «No sé por qué, pero tú te interesaste por mí. En realidad, no siempre estaba jugando. Aprendiste mucho de mi verdadero carácter», la miró a los ojos. «Reconozco plenamente que eres una mujer digna. Pero me voy», susurró Nancy y abrió la puerta. «Te lo ruego, nunca más», no logró terminar. Ella cerró la puerta de golpe y corrió hacia su oficina. Las lágrimas nublaron su visión y Nancy sollozaba con fuerza. Dave gritó. Le dolía inmensamente, algo que ni siquiera había anticipado, se había enamorado de Nancy. Y todo lo demás en su vida se volvió irrelevante. Reunió toda su voluntad. Hoy quería recoger sus cosas. Regresó a casa tarde, pero Nancy aún no había dormido. Nancy no tenía ningún negocio. «Te devolveré cada centavo», pronunció. Su esposa no le respondió nada. «Perdóname», se arrodilló ante ella. «Te amo», pronunció de repente Dev. Nancy lo miró asombrada. Su esposo lloraba, y su sufrimiento parecía completamente sincero. «No sé cómo, pero me he enamorado de ti», susurró y salió de la habitación. Y ahora para él comenzaba lo peor. Había perdido a Nancy, que ocupaba todo su ser.
Le parecía que no podría soportarlo. Reuniendo algunas cosas, se fue. No tomó ni su costoso teléfono ni su coche. No sabía a dónde ir. No quería volver a donde estaba Sarah, todo lo relacionado con ella le resultaba repugnante. Dave ni siquiera se dio cuenta de que había llamado a su antiguo vecino. El abuelo Alex, al verlo, no preguntó qué le había pasado, simplemente preparó la mesa y miró fijamente el rostro de Dave. Este sufría mucho. «Te haré una cama en la habitación de al lado», murmuró el abuelo, pero el invitado no lo escuchaba. Las lágrimas caían constantemente de sus ojos. A Dave le parecía que había perdido su vida. Mientras tanto, Nancy había estado sentada en la misma posición durante casi una hora. No podía comprender qué había sucedido. Si Dave hubiera querido seguir ocultando todo, nunca le habría contado la verdad, él se había confesado. Nancy no pronunció una sola palabra, y su historia coincidía con la que le había contado el detective. Pasaron 2 días, y Nancy aún no pudo recuperarse. Se tomó unos días libres en el trabajo porque no podía trabajar en ese estado. Estaba tumbada en la cama, su teléfono estaba en la mesita de noche, y de repente sonó. «Dave, ¿dónde estás?», decía una voz femenina descontenta. «Te estoy esperando, necesito dinero urgentemente». «¿Le has pedido a ella? ¿Por qué no hablas?». Nancy colgó. Era evidente que su esposo no estaba con ella. Eso la sorprendió aún más. «Ni lo pienses», gritó para sí misma. «Él nunca te amó, todo esto es una mentira». Pero su corazón decía lo contrario. Dave no había regresado con su amante, lo que significaba que le había dicho la verdad a Nancy. Todo se mezcló en su cabeza. La desconocida llamó varias veces más, pero Nancy no quería escucharla. Todo el tiempo repetía para sí misma que amaba a Dave. «No, no quiero». Se agarró la cabeza porque esa voz insistente la volvía loca. «Que se vaya al infierno». Sufría locamente, pero un día después se asustó mucho, ya que no sabía dónde estaba su esposo. Le vino a la mente un pensamiento aterrador. «Dios mío, ¿y si ya no está vivo?». El miedo llenó todo su ser. «No, Ted, te amo», gritó, «por favor». Ella se levantó de la cama, todo su cuerpo temblaba, se podría decir que estaba en una crisis de nervios. La idea de que Ted ya no estaba vivo la mataba. «Debo hacerlo». Intentó cambiarse, pero no podía pensar en qué hacer. Con gran esfuerzo, Nancy se vistió, se acercó al coche y salió del patio. No entendía a dónde debía ir. Mientras tanto, Ted se levantó tarde y comenzó a revisar sus cosas. Tenía que resolver algo con su trabajo. Su abuelo le había permitido vivir con él un par de meses hasta que encontrara un apartamento. Ted contó cuánto dinero en efectivo le quedaba y llamó a un taxi. No estaba en condiciones de volver a casa en autobús y había olvidado su pasaporte. Ayer le pareció que lo había llevado. El hombre realmente no quería volver a ver a Nancy, pero no había nada que hacer. El taxi se detuvo. Dave inmediatamente vio que Nancy estaba regresando. «Dad». Se lanzó a su cuello. «¿Estás vivo?». «¿Por qué te asustaste, Nancy?», preguntó él, y luego la abrazó involuntariamente. A Ted le pareció que la tierra se le había escurrido bajo los pies. Se las arregló para no besarla. «Vine a buscar mi pasaporte», bajó la mirada. «Lo siento, no pude avisarte». Nancy le tomó la mano y lo llevó al patio. Dave no entendía qué estaba pasando. Él estaba sentado en la cocina.
Le daba vergüenza hablar de cualquier cosa con su esposa, y Nancy caminaba exigiendo que él le pidiera dinero. Nancy, perdóname, dijo por enésima vez. Me da mucha vergüenza haberte involucrado en todo esto. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo, dijo ella inesperadamente. Lo sé, es una locura, pero no puedo hacer nada al respecto. Yo también te amo, él sostuvo. Nancy, te mentí titubeó. Sobre los hijos. Tomé unas pastillas especiales para que no pudieras quedarte embarazada. Esa fue la mejor noticia en mucho tiempo, y la mujer se rió. ¿Qué te pasa, niño?, preguntó él. Sara no quería, ya sabes, que tuviéramos hijos. Sabes, esta Sara solo vive para sí misma. Por eso todos le deben algo. Deberías haberte casado conmigo para mantenerla. Me pregunto, ¿qué hacía ella? Se quejó la esposa. No hacía nada, suspiró él. Es un verdadero parásito, tiene una actitud consumista hacia todos. Qué pena que me di cuenta de esto demasiado tarde. Bueno, más vale tarde que nunca, dijo Nancy con tristeza. Dave, ¿y qué haremos ahora? Divorciarnos, respondió él. Con el tiempo te pagaré todo el dinero y olvidarás que en tu vida alguna vez hubo un estafador como yo. No lo olvidaré, dijo ella fríamente. Dave, ¿crees que se puede arrancarse el corazón así y olvidar todo? Nancy, no me tientes. No te merezco, le pidió él. Aún conocerás a un hombre decente en tu vida. ¿Y si no quiero a otro? Lo miró fijamente a los ojos. Dave, te amo. ¿Lo entiendes? Me duele inmensamente, pero no quiero mentir. Deja a alguien como yo. Es imposible perdonar. Nancy, comenzó él, pero sabía que no debía hacerlo. Volverás con ella, se acercó a Dave. Ella es tu verdadera esposa. No, Sara nunca lo fue. Simplemente quería que me perteneciera, eso es todo. Pero en realidad yo le pertenecía a ella. Dave frunció el ceño mientras se limpiaba los pies en él. Daría todo para enseñarle una lección, declaró inesperadamente Nancy. ¿Me ayudarás? Estoy en shock, miró a su esposa. No quiero verla, ya tengo suficientes aventuras. Bien, entonces hagamos un trato, brillaron los ojos de ella. Tú me ayudarás y estaremos en paz. ¿Y qué quieres? No entendía él. No voy a cometer más crímenes. La vamos a engañar, se rió Nancy. Como ella me engañó a mí, Dave. Ese tipo de personas solo entienden cuando caen en sus propias trampas. Ella guardó silencio un momento y le contó a su esposo su plan. Él la miraba perplejo. Y después de eso, exigiré que venda su apartamento y nos devuelva el dinero, a ti por tu casa y a mí lo que me dio para el taller. Bien, aceptó él. Ella lo creerá fácilmente. Me parece que su cerebro solo funciona en una dirección. Nancy le pasó a Dave su teléfono. Él notó que tenía 53 llamadas perdidas de Sara. Hola, dijo fríamente. Tenía un asunto urgente. Sí, ella ha recibido una herencia y quiere transferir la mitad a mi nombre. ¿Qué más da cuánto? Se maldijo él, porque ahora Sara le parecía insoportable. Te bastará con unos 40. Dave, descontento, arrojó el teléfono. Nancy lo observaba atentamente, podía ver que él ya no estaba jugando. Infórmale mañana que el viernes iremos al abogado. Allí resolveremos todo, le pidió su esposa.
El esposo encontró su pasaporte y fue a ver a Nancy para despedirse. Ella se quedó en silencio. Dave, puedes quedarte, finalmente dijo ella, al menos hasta el divorcio, agregó, porque en realidad quería decirle algo diferente. Nancy, no puedo, confesó él honestamente. Me resulta muy difícil estar contigo en la misma casa ahora. Lo siento, te amo, dijo rápidamente y salió corriendo al patio. Dios mío, estoy loca. Lo amo. Lloró Nancy. No necesito a nadie más que a él. El viernes fue muy lluvioso. Sara se sorprendió un poco de que Dave llegara a su casa en taxi. Ella le lanzó algo descontenta, pero él no reaccionó. ¿Qué te pasa? Se enojó ella. No reaccionas en absoluto. Sara, ya decide, o resolvemos el tema de la herencia, o, se maldijo Dave. Claro que estamos resolviendo el tema de la herencia, declaró ella de inmediato. Dave, son mucho dinero. ¿No estás contento? Contento. Gritó él y se dejó caer en los asientos traseros. Recuerda que eres mi hermana, viniste como testigo, agregó y miró por la ventana. Al cabo de unos 40 minutos, ya habían llegado. Dave se dirigió primero a la puerta correcta. Buenas tardes. Se acercó a ellos Nancy como si nada. Dave dijo que eres su prima. Sara, se presentó con orgullo ella, y tú, creo que te llamas Nancy, ¿verdad? Hizo una mueca al pronunciar el nombre. Sí, tienes razón, la esposa de Dave no reaccionó ante la salida. Bueno, pasemos. Entraron en una oficina vacía. Nancy sonreía todo el tiempo. Sara pensaba que de esa manera intentaba atraer su atención. Entonces entró el abogado. Buenas tardes. Saludó el abogado a los presentes. Bueno, quiero informarles sobre el motivo por el cual nos hemos reunido aquí. Ella lanzó una mirada despectiva a Nancy. Bueno, el motivo es el asunto de la herencia, se rió el abogado. Sara se sobresaltó con su risa, miró fijamente a Dave, quien sonreía con satisfacción. Yo debería haberlo dicho, ¿verdad? Querida, se dirigió a ella el abogado. Sara se movió incómoda en su silla, no podía entender qué estaba pasando. Por dentro, una inquietud traicionera le guiñó el ojo. No han hecho un mal trato. ¿Qué estás diciendo? No pudo soportar Sara. ¿Qué tipo de circo han montado aquí? El circo lo han montado ustedes. Sonrió el hombre. Escuchen, abrió una carpeta y comenzó a leer. Con cada palabra suya, Sara palidecía y luego se sonrojaba. Finalmente, se quedó sentada con la cara oscurecida. Todo esto es una mentira. Gritó a todo pulmón. Los demandaré por difamación. Estoy, por mi propio dinero. Nancy y su esposo no intervinieron en la discusión, observaron cómo el abogado presionaba con confianza sobre los problemas en la mente de Sara. Simplemente no tenían a dónde ir. Ella vendió su apartamento y devolvió el dinero a Dave y su esposa. Así terminó otra historia de una reina más, pero también un divorcio. No pretendo nada, le dijo su esposo después de que salieron de la oficina del abogado. Sara, avergonzada, se fue corriendo a algún lugar, por lo que pudieron hablar con tranquilidad. Dave, ¿realmente quieres esto? Le hizo una pregunta provocadora. No, admitió honestamente. Nancy, te amo, pero no quiero. Entonces, ¿por qué complicar todo? Todo eso quedó en el pasado, si me amas. Te amo,
dijo él, se acercó a ella y la besó apasionadamente. Así fue como ese juego engañoso se transformó en un sentimiento sincero. Y, como más tarde comprendieron los esposos, su matrimonio solo se benefició de esto. Deb comenzó desde cero. A pesar de todas las excusas de Nancy, comenzó a trabajar como cargador y luego se convirtió en mecánico. Y después de 3 años, finalmente tuvo su propia familia. La antigua celosía inquieta que había en él permaneció igual, a donde quiera que fueran, él no apartaba la vista de su esposa. Y Nancy, como símbolo de su amor por él, le dio a Deb 2 hijos, una hija llamada Mali y un hijo llamado Ben. Así que, a pesar de todos los obstáculos, la vida familiar de nuestros héroes resultó ser muy exitosa. En cuanto a Sara, su dueño la mantuvo durante algún tiempo, pero luego la dejó. Sin embargo, aparentemente, la vida finalmente tuvo compasión de ella, y la chica se casó con un hombre mucho mayor. En ese momento, él tenía 65 años. Sara no veía ningún problema en esto, porque después de su muerte, ella debía convertirse en la única heredera de toda su fortuna.